En la vida a veces nos sentimos tristes, agobiados, atribulados, aturdidos, confundidos. Bueno, tantas palabras que podemos llegar a decir alusivo a lo que muchas veces los seres humanos viven o vivimos, podemos decir. Pero muchos sabemos a quién ir cuando estamos pasando por una dificultad. Dios sigue haciendo milagros. Este es el tema que yo quiero compartir. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, es el único libro que narra cuando el Señor Jesucristo resucita a un jovencito, a un hijo único. Y este jovencito, imagínense, le voy a poner en escena como yo me imagino que fue el evento. El Señor Jesucristo está entrando a una ciudad que se llama Naín. Y en esa ciudad dice que iban muchos con él, o sea, iba un grupo de personas que venían caminando con el Señor. Y en sentido contrario viene otro grupo. Bueno, estos venían alegres, contentos por todo lo que ellos habían visto de lo que el Señor había hecho. El Señor había hecho muchos milagros, pero en este caso, aquí en este otro sentido viene otro grupo. Mire, se encuentran dos grupos, pero aquí en este lado va el Dios hecho hombre. Y cuando dice la Biblia que cuando se llegó a la ciudad, y entonces dice que venía una madre que traía con su hijo difunto, que lo iban a enterrar. Y cuando el Señor la mira, cuando el Señor la vio a ella, sabe que el Señor sintió compasión. Aquí dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 13. Miren lo que dice. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire, no llores. Qué palabras tan impactantes, no llores. Porque esa es la condición de los seres humanos que experimentamos cuando estamos pasando por un momento difícil. El lloro es un desahogo, el lloro es una descarga, que es normal que lloremos cuando estamos pasando por una dificultad. Y entonces esta madre iba llorando, iba destrozada, porque mire, ella iba a enterrar a su único hijo. Mire, ella iba a enterrar a su único hijo. Y entonces dice la palabra del Señor que había mucha gente que iba con ella a enterrarlo, porque a lo mejor era alguien muy conocido. Pero cuando el Señor le dice no llores, y acercándose, dice el versículo 14, tocó el féretro, o sea, el ataúd, y los que le llevaban se detuvieron, hicieron un alto, se detuvieron. Y le dijo, mire, el Señor le habla al muerto, y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Se imagina qué cuadro, qué escena tan preciosa, ¿verdad? El Señor viene caminando con un grupo de seguidores y aquí por este lado viene otro grupo, pero unos van a enterrar, unos van tristes, otros vienen alegres. Pero cuando el Señor se encuentra con aquella mujer, le dice que no llore porque sintió compasión por ella. Y entonces dice, aquí lo que le estoy narrando, que el Señor detiene el féretro y le dice al joven, al que estaba en el ataúd, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, dice la Biblia, el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Qué alegría más preciosa, ¿verdad? Aquel muerto que su madre estaba triste porque lo iba a enterrar. Entonces dice, cuando el Señor hace el milagro de resucitarlo, la palabra del Señor dice que aquella mujer dice, cuando todos vieron lo que había sucedido, algunos tuvieron miedo, pero otros glorificaban a Dios. Y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios está visitando a su pueblo. Le voy a decir en esta oportunidad, Dios todavía sigue visitando al ser humano. Dios quiere hacer milagros, porque nuestro Dios es un Dios grande y todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que estamos pasando por una dificultad? Pedir al Señor que haga un milagro económico. A lo mejor usted está pasando por una situación económica dura, difícil. La Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y la plata. Quiere decir que para Él todo es posible. Dios sigue haciendo milagros. O a lo mejor está pasando por alguna enfermedad que lo puede tener agobiado, triste.
algunas enfermedades que los médicos han desahuciado, pero nuestro Dios es el médico por excelencia. Para Él nada es difícil decirle, Señor, ayúdame, sáname. O un problema de familia. ¿Cuál es el problema de familia? Donde hay rebeldía entre los hijos, donde hay pleitos entre los padres, donde hay pleitos entre los seres queridos. Mire, y ese es un problema. Pero Dios sigue haciendo milagros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al Señor. Mire, esta mujer se encontró con el Señor y el Señor, dice la Biblia, tuvo compasión y le dijo, no llores. Yo le puedo decir en esta oportunidad a usted, Dios es el mismo, dice la Biblia, de ayer, de hoy y por siempre. Él es el mismo, no cambia. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vayamos a Él con una actitud de oración, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor. Estoy pasando por esta dificultad. Estoy pasando por este problema. Ayúdame, Señor. Sácame adelante, Señor. No puedo, no hay qué hacer. Mire esta mujer. ¿Se imagina qué iba a hacer ella si su hijo había muerto? No podía hacer nada. No, pero mire, se encontró con el dador de la vida. Qué bueno es encontrarse con el dador de la vida, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios hecho hombre, nuestro Dios que es grande, nuestro Dios que sigue siendo el mismo, quiere hacer milagros en su vida. Dios sigue haciendo milagros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Pero para creer tenemos que ir a Él. Si usted que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, usted que todavía no le ha entregado su vida, ¿sabe qué? Dígale, Señor, perdóname, Señor. Yo estoy viviendo lejos de ti, yo estoy viviendo en el placer, estoy viviendo en el pecado, Señor, y estoy sufriendo mucho, Ayúdame, Señor. Tome en cuenta a Dios en su vida. Primero, entregándole su corazón a Jesucristo, el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, el que pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades, el que fue a la tumba, resucitó y pronto viene. Y todavía Dios está hablando. ¿Cómo Dios habla? Dios habla a través de los eventos que estamos viendo en este mundo. Yo le voy a decir algo. Hay dos cosas que son inevitables. La muerte es inevitable. Mire, estaba jovencito, había muerto, pero se encontró con el dador de la vida que lo resucitó. Pero inevitable es lo que estamos esperando. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Esta iglesia ya se va a ir de esta tierra. Ya vamos a dejar de sufrir, no va a haber llanto, tristeza, no va a haber preocupación, porque pronto nos vamos a encontrar en el cielo con el dador de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Si usted todavía no tiene a Jesucristo, dígale, Señor, perdóname, Señor. Está pasando por alguna dificultad, dígale, ayúdame, Señor, te necesito. Dios le va a ayudar, pero usted tiene que ir a Él, tiene que encontrarse. Mire, esta mujer que iba a enterrar a su hijo, se encontró con el dador de la vida. ¿Cuándo uno se encuentra con el Señor? Cuando uno reconoce que es pecador, cuando uno reconoce que necesita ayuda, pero cuando uno reconoce que sin Dios, mire, sin Dios, la vida en este mundo no vale la pena. Si usted vive sin Dios, su vida no tiene sentido, pero con Dios la vida se disfruta. Oh Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, duros, pero Padre, tú eres el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Oramos a ti, Dios del cielo, para que ayudes al que está afligido, angustiado, para que se dé cuenta que todavía eres tú el Dios que estás haciendo milagros, porque tú eres el Dios de lo imposible. Ayuda, Señor, a aquel que está pasando por alguna dificultad económica, de familia, de salud. Dios, te amamos, por eso hablamos de ti, Señor. Queremos que bendigas a los que nos ven acá en Honduras y fuera de Honduras. Que bendiga su vida y su familia. En el nombre de Jesús oramos, te pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Gracias a todos los que nos ven, donde nos estén viendo, acá en Honduras y fuera de Honduras. ¿Sabe que el tema que estoy compartiendo se llama Dios todavía sigue haciendo milagros? Porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pídale usted al Señor que lo ayude en su situación. Si usted también quiere compartir este video, hágalo. ¿Para qué? Para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad, poniendo a Jesucristo en su corazón. Dios los bendiga donde nos estén viendo. Su hermano y amigo quien les habla, Santo Ramón Medina, desde San Pedro Sula, Honduras, me congrego en la Iglesia Cristiana Sala Evangélica. Una vez más, que Dios me lo bendiga grande y poderosamente donde estén.